Yo me llamo Marisol Domínguez, y en 1972, cuando tenía 23 años, trabajaba limpiando la mansión del hombre más rico de Querétaro. Don Esteban Villalobos era dueño de 3 fábricas textiles y tenía fama de despedir empleados por mirar mal un florero. Yo ganaba 120 pesos a la quincena y enviaba cada centavo a mi madre viuda en San Juan del Río para mantener a mis 3 hermanos menores. Mi padre había muerto 4 años atrás en un accidente de carretera y desde entonces yo era el sostén de la familia. No teníamos nada. Vivíamos con lo justo, pero éramos honestos. Un martes de abril, la señora Carmela, encargada del servicio doméstico, amaneció enferma con fiebre alta. Alguien tenía que limpiar el estudio privado de don Esteban, ese lugar prohibido donde solo ella entraba. Me tocó a mí. No toques papeles, no abras cajones, no muevas nada importante. Me advirtió antes de irse a reposar. Entré al estudio temblando. Era un espacio lleno de libros empastados en piel, ceniceros de plata, retratos antiguos. Empecé a limpiar con movimientos mecánicos, rogando no romper nada valioso. Entonces abrí el tercer cajón del escritorio de caoba para sacudirlo, y lo vi. Fajos verdes, $50,000 americanos perfectamente ordenados. Se me cortó la respiración. Esa cantidad representaba 3 años de mi salario. 3 años completos. Tomé uno de los fajos con manos temblorosas. Pesaba. Era real. Con ese dinero mamá tendría casa nueva, mis hermanos irían a buenas escuelas, Toñito tendría medicina para su asma. Podía cambiar nuestras vidas para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que sentí náuseas. Durante varios minutos me quedé ahí parada, sosteniendo ese dinero, debatiéndome entre 2 versiones de mí misma. Una gritaba, «Tómalo, es tu oportunidad». «Nadie lo sabrá». La otra susurraba las palabras de mi padre. «Lo único que nadie te puede quitar es tu palabra. Si pierdes tu palabra, pierdes tu alma». Devolví el fajo al cajón. Limpié la superficie hasta que brilló. Salí del estudio sudando frío. No dije nada a nadie. Durante los siguientes 4 días me consumí en silencio, pensando en ese dinero, sintiéndome observada aunque nadie me prestaba atención. La culpa me carcomía no por haberlo tomado, sino por haberlo deseado con tanta fuerza. El viernes, Leonel Villalobos, el hijo de don Esteban, me interceptó en el pasillo. «Acompáñame al jardín». Su voz era firme pero no cruel. Caminamos hasta el cenador de hierro forjado. Ahí, bajo la sombra de un fresno, me dijo sin rodeos. «Encontraste el dinero. Mi padre lo dejó ahí intencionalmente. Hemos probado a 12 empleadas en los últimos 8 meses. Tú eres la primera que no lo robó. Eres la primera que pasó la prueba». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Antes de que pudiera procesar sus palabras, agregó algo que me dejó muda. «Quiero que te cases conmigo. Una ceremonia católica, con bendición del obispo y reconocimiento legal. Mi padre está de acuerdo. Necesitamos a alguien honesto en esta familia». No fue declaración de amor, fue transacción. Leonel me explicó que había perdido la fe en las mujeres de su círculo social, después de que su prometida lo traicionara y robara documentos confidenciales de los negocios. Necesitaba una esposa confiable, leal, honesta. Me ofreció seguridad económica, respeto, autonomía dentro de ciertos límites. A cambio, yo debía dejar mi vida anterior, aprender modales de sociedad, representar a la familia Villalobos, eventualmente darle herederos. Tenía una semana para decidir. Acepté, pero no por ingenuidad. Acepté porque vi la oportunidad de cambiar el destino de mi familia sin vender completamente mi alma. Establecí mis condiciones. Mis hermanos seguirían estudiando, mi madre tendría casa digna, yo conservaría mi apellido. Leonel aceptó todo. Nos casamos en septiembre de 1972 en la Catedral de Santiago de Querétaro con 300 invitados que me miraban como bicho raro. Yo llevaba un vestido de encaje que costaba más que todo lo que había poseído en mi vida. Pero el matrimonio no fue cuento de hadas. Dormíamos en habitaciones separadas. Las señoras de sociedad me despreciaban en silencio. Don Esteban me examinaba constantemente esperando que cometiera errores. Y entonces, 3 meses después de la boda, encontré algo que lo cambió todo. Un cuaderno escondido en la biblioteca con contabilidad paralela que probaba sobornos masivos, evasión fiscal, corrupción gubernamental. Don Esteban me descubrió leyéndolo. Me amenazó con destruir a mi familia si hablaba. Lo que viste no existe. Si dices algo, tu madre pierde su casa, tus hermanos salen de sus escuelas y los mando de regreso a la pobreza. Quedé atrapada entre mi conciencia y la seguridad de los míos, entre el hombre que se había casado conmigo por honestidad
y el padre corrupto que controlaba todo, entre guardar silencio y ser cómplice, o hablar y perderlo todo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que yo había aprendido algo fundamental ese día cuando devolví $50,000 al cajón, que algunas decisiones te definen para siempre, y que la honestidad, esa virtud que parece debilidad en un mundo corrupto, puede convertirse en el arma más poderosa. La pregunta era, ¿tendría el valor de usarla aunque me costara todo? Yo nunca había visto una puerta tan grande, de madera tallada, con figuras de ángeles y vírgenes que parecían vigilarme desde sus nichos dorados. La entrada principal de la casona Villalobos me hizo sentir pequeña antes siquiera de cruzar el umbral. Era el primer lunes de marzo de 1972, y el sol de Querétaro pegaba fuerte sobre mi espalda mientras sostenía mi bolsa de tela con mis 2 uniformes limpios y el rosario que me había dado mamá antes de subirme al camión. No te quedes ahí parada como espantapájaros, muchacha. La voz áspera de la señora Carmela me sacudió de mi parálisis. Ella era la encargada del servicio doméstico, una mujer de unos 50 y tantos años, pelo gris recogido en un chongo apretado, delantal impecable y ojos que parecían radiografiar tus intenciones. Entra por la puerta de servicio, la lateral. Aquí no pisamos la entrada principal a menos que don Esteban lo ordene. Regla número 1. Somos invisibles. Seguí sus pasos por un sendero de piedra que rodeaba la construcción. La mansión era más imponente de lo que había imaginado cuando la señora Carmela me entrevistó 2 semanas atrás en la panadería donde yo compraba el pan del desayuno. Muros de cantera rosa que brillaban con el sol matutino, ventanas enormes con rejas de hierro forjado, balcones con macetas de geranios rojos y bugambilias que caían como cascadas moradas. El jardín frontal tenía una fuente de talavera con azulejos azules y amarillos, y más allá alcancé a ver árboles frutales, rosales perfectamente podados y un cenador blanco que parecía sacado de las revistas que a veces hojeaba en el puesto de periódicos. Mi mundo era distinto. Yo vivía en un cuarto de azotea en la calle Madero, en pleno centro histórico, compartido con otras 2 muchachas, Lupita, que vendía tamales de chipilín en las esquinas, y Rocío, que cosía blusas bordadas para una señora que las revendía en el mercado Escobedo. Teníamos un colchón cada una cortina que dividía el espacio, un anafre para cocinar y un baño compartido con otras 6 familias en el piso de abajo. El techo de lámina sonaba como tambor cuando llovía. En invierno, el frío se colaba por las rendijas. En verano, el calor nos cocinaba vivas. Pero era nuestro. Pagábamos la renta entre las 3 y nadie nos molestaba. «Acá está la cocina», indicó la señora Carmela empujando una puerta de metal que chirrió. El aroma me golpeó inmediatamente. Canela, café recién molido, pan dulce horneándose. La cocina de los Villalobos era más grande que toda mi vecindad. Azulejos blancos cubrían las paredes hasta el techo. Había una estufa de gas con 6 hornillas, un refrigerador enorme de marca americana, alacenas de madera oscura llenas de trastes de porcelana, ollas de cobre colgando de ganchos, y una mesa larga de pino donde 2 mujeres mayores pelaban jitomates, mientras una tercera, más joven, amasaba algo que parecía masa para gorditas. «Ella es Marisol Domínguez», anunció la señora Carmela sin mucha ceremonia. «Viene de San Juan del Río. Sustituye a la Rebeca, que se largó sin avisar la semana pasada. Marisol, ellas son Hortensia, Refugio, y la más joven es Azucena. Hortensia cocina, Refugio ayuda en todo. Azucena es la repostera. Hay otros empleados, pero los verás después. Macario el jardinero, Efrén el chofer, y Pascual que hace reparaciones». Las 3 mujeres me midieron con la mirada. Hortensia, gorda y de mejillas sonrosadas, asintió con calidez. Refugio, flaca como escoba y con cara de pocos amigos, apenas levantó la vista. Azucena me regaló una sonrisa tímida. Yo les devolví el saludo con un movimiento de cabeza, aferrándome a las asas de mi bolsa como si fuera un salvavidas. «Te voy a enseñar tus obligaciones», continuó la señora Carmela. «Trabajas de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos libres, pero debes quedarte disponible si hay evento especial. Te pago 120 pesos a la quincena. Comes aquí. Te doy 2 uniformes que lavas tú misma. ¿Entendido? 120 pesos. Era el doble de lo que ganaba limpiando 3 casas distintas en mi antiguo trabajo. Con eso podría enviar más dinero a mamá en San Juan del Río. Mis hermanos necesitaban cuadernos, zapatos, medicinas para el asma de Toñito. Mamá trabajaba lavando ropa ajena desde que papá murió en el accidente de la carretera a Celaya hacía 4 años, pero sus manos ya estaban deformadas por el reuma y cada vez podía lavar menos bultos. Yo era la mayor.
La responsabilidad caía sobre mis hombros como bulto de cemento. «Entendido, señora Carmela», respondí con la voz más firme que pude reunir. «Bien, primero te cambias. El baño de servicio está al fondo del pasillo. Luego regresas y te muestro qué vas a limpiar hoy». El uniforme era de tela gris, manga corta, con cuello blanco y un delantal también blanco que se amarraba a la cintura. Me quedaba un poco grande, pero no importaba. Me recogí el pelo negro en una trenza apretada. Me lavé la cara con agua fría del lavabo y me miré al espejo rajado que colgaba sobre la puerta. Marisol Domínguez, 23 años, 1,58 m de estatura, piel morena clara, ojos cafés, sin ningún rasgo particular que me hiciera destacar. Una muchacha más del montón. Una empleada doméstica. Invisible, como había dicho la señora Carmela. Cuando regresé a la cocina, Hortensia me ofreció un plato de frijoles refritos con queso y tortillas recién hechas. «Come algo, muchacha, que te veo flaca. Aquí no vas a pasar hambre». Su bondad me hizo tragar el nudo que traía atorado en la garganta desde la mañana. Comí rápido, saboreando cada bocado. La comida sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado en meses. La señora Carmela me guió por los pasillos de la mansión como si fuera un cuartel militar. Regla número 2. Nunca, jamás, entras a una habitación sin tocar primero. Regla número 3. Si ves a don Esteban o al joven Leonel, bajas la mirada y te haces a un lado. No les hablas a menos que te dirijan la palabra. Regla número 4. Lo que veas y escuches en esta casa, se queda en esta casa. Ni con tus amigas, ni con tu familia, ni con el cura en confesión. ¿Claro? ¡Claro!, repetí, aunque sentía que me estaban metiendo en una cárcel de lujo. Recorrimos la planta baja primero. El vestíbulo principal tenía un piso de mármol blanco con vetas grises que brillaba como espejo. Una escalera de caracol subía al segundo piso, con barandal de hierro forjado y pasamanos de caoba. Había un reloj de pie tan alto como yo, con sonido de tic-tac que resonaba en el silencio. Cuadros enormes colgaban de las paredes, retratos de señores serios con bigotes, paisajes de haciendas, una Virgen de Guadalupe con marco dorado y rosas frescas a sus pies. «Sala principal», anunció la señora Carmela abriendo una puerta de doble hoja. Era un espacio inmenso con muebles tapizados en terciopelo verde oscuro, mesas de centro con patas labradas, lámparas de cristal colgando del techo, alfombra persa que parecía de museo. Aquí se reciben las visitas importantes. Tú vas a sacudir cada tercer día, sin mover nada de su lugar. Si algo se rompe, lo pagas con tu sueldo. Pasamos luego al comedor. Mesa larga de nogal con 12 sillas forradas en piel, vajilla de porcelana dentro de vitrinas con puertas de vidrio, candelabros de plata que reflejaban mi cara deformada cuando me acerqué. Aquí desayuna don Esteban a las 7:30 en punto. El joven Leonel casi nunca desayuna, toma solo café. La comida es a las 3, la cena a las 9. Tú no sirves. Eso lo hace refugio, pero ayudas a poner y levantar la mesa. La biblioteca me dejó sin aliento. Estantes de madera que iban del piso al techo, llenos de libros empastados en piel con títulos dorados que yo no sabía leer bien. Yo había terminado apenas la primaria en San Juan del Río, y aunque sabía leer lo básico, muchas de esas palabras me parecían en otro idioma. Había un escritorio frente a la ventana, sillones de cuero, una chimenea de cantera con leños apilados aunque no estábamos en temporada de frío, y más cuadros de señores muertos mirándome con desaprobación. Esta es la biblioteca personal de don Esteban. Aquí sacudes solo los viernes. Con mucho cuidado. No toques los papeles del escritorio. No abras los cajones. No leas nada. ¿Entendido? ¡Entendido! Subimos al segundo piso por las escaleras de servicio, más angostas y sin alfombra. Había 6 habitaciones en total. La habitación principal es de don Esteban. Nadie entra ahí excepto yo. La segunda es del joven Leonel. La tercera era de la difunta señora Amalia, que en paz descanse, pero ahora está cerrada. Las otras 3 son para invitados. Tú vas a limpiar las de invitados y los baños del pasillo. Me mostró el baño de invitados y me maravillé del tamaño. Tina con patas de león, lavabo de porcelana con grifería dorada, inodoro que parecía trono, azulejos de talavera con diseños de flores azules. En mi vecindad compartíamos un baño con taza turca sin asiento y una regadera que goteaba agua fría. Esto era otro planeta. Hay un estudio privado de don Esteban en el ala este, dijo la señora Carmela bajando la voz como si entráramos en territorio sagrado. Nadie entra ahí. Nadie. Solo yo limpio ese lugar una vez a la semana. Si don Esteban te pide algo relacionado con el estudio,
Vienes a buscarme inmediatamente. ¿Claro? Claro. Me sentía abrumada. Había tantas reglas, tantos espacios, tantos objetos valiosos que podía romper sin querer. Pero necesitaba este trabajo. Lo necesitaba desesperadamente. Vi a don Esteban Villalobos por primera vez ese mismo lunes, alrededor de las 11 de la mañana. Yo estaba sacudiendo los marcos de las ventanas del comedor cuando escuché pasos firmes acercándose. La señora Carmela me había advertido. Si escuchas que viene alguien de la familia, detente, hazte a un lado, agacha la cabeza. Eso hice. Me pegué a la pared con el trapo en las manos y bajé la mirada al piso de mármol. Los pasos se detuvieron. Yo podía sentir su presencia como peso físico en el aire. No me atreví a levantar la vista. ¿Tú eres la nueva?, preguntó una voz grave, ronca, de hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin cuestionamientos. Sí, señor, respondí con un hilo de voz. Mírame cuando te hablo. Alcé la cabeza despacio. Don Esteban Villalobos era alto, aunque encorvado por los años. Debía tener 60 y tantos, tal vez más. Cabello gris peinado hacia atrás con brillantina, bigote del mismo color perfectamente recortado, mandíbula cuadrada, arrugas profundas en la frente y alrededor de los ojos. Vestía traje gris oscuro con chaleco, camisa blanca impecable, corbata de seda azul marino, zapatos negros tan brillantes que podía ver mi reflejo en ellos. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, grises como tormenta, duros como piedra, calculadores. Me observó de arriba abajo con una lentitud que me hizo sentir desnuda. Yo sostuve su mirada todo lo que pude, que fueron aproximadamente 3 segundos antes de que el instinto me obligara a bajar la vista de nuevo. ¿Cómo te llamas? Marisol Domínguez, señor. ¿De dónde vienes? De San Juan del Río, señor. ¿Familia? Mi madre y 3 hermanos menores, señor. Mi padre falleció hace 4 años. Don Esteban asintió lentamente, como si estuviera archivando cada dato en su mente. Carmela dice que eres trabajadora. Eso está bien. En esta casa valoramos la eficiencia y la discreción. Si haces bien tu trabajo, no tendrás problemas. Si cometes errores, si robas, si chismeas, te vas a la calle ese mismo día sin paga. ¿Entendido? Entendido, señor. Bien. Dio media vuelta y se alejó con los mismos pasos firmes, dejando tras de sí un rastro de loción cara y autoridad incuestionable. Yo me quedé temblando. Nunca en mi vida me habían hablado así, ni cruel ni amable, simplemente transaccional. Para don Esteban yo no era Marisol, no era una persona con sueños y miedos. Era una pieza en su maquinaria doméstica. Si funcionaba, bien. Si no, se reemplazaba. Esa noche, cuando regresé a mi cuarto de azotea, les conté a Lupita y a Rocío sobre mi primer día. Lupita, que era mayor que yo por unos 5 años y había trabajado en casas de ricos antes, me advirtió: «Ten cuidado, Marisol. Los ricos no son como nosotros. Te usan, te exprimen, y cuando ya no les sirves, te tiran como trapo viejo. No te encariñes con nada de lo que veas ahí. No es tuyo y nunca lo será». Rocío, más soñadora, dijo: «Pero imagínate, Mari, vivir así, tener todo eso. ¿Crees que don Esteban sea feliz con tanto dinero?». Yo me quedé pensando en esa pregunta mientras me acostaba en mi colchón delgado, tapándome con la cobija raída que había sido de mi abuela. ¿Era feliz don Esteban? En sus ojos grises yo no había visto felicidad. Había visto control, desconfianza, soledad disfrazada de poder. Pero tal vez los ricos no necesitaban felicidad. Tal vez tenían algo mejor: seguridad. Pasaron 2 semanas antes de que yo viera al hijo de don Esteban. Leonel Villalobos era un fantasma en la casa. Llegaba tarde por las noches, salía temprano por las mañanas, comía fuera la mayoría de los días. La señora Carmela me explicó que manejaba los negocios familiares junto con su padre, supervisando las fábricas textiles en Querétaro y San Juan del Río, además de las haciendas agrícolas en Guanajuato. El joven Leonel es más frío que su padre, me advirtió. Si don Esteban es hielo, Leonel es metal congelado. No sonríe, no bromea, no pierde el tiempo. Todo lo que hace tiene un propósito. Lo conocí un jueves por la tarde. Yo estaba trapeando el vestíbulo principal cuando la puerta se abrió y entró un hombre que me hizo detener el movimiento a media pasada. Leonel Villalobos tenía 31 años, pero parecía mayor por su forma de moverse. Espalda recta, hombros firmes, pasos medidos. Era alto, más que su padre, delgado pero no débil. Cabello negro peinado con raya al lado, sin un pelo fuera de lugar. Cara angular, nariz recta, labios delgados, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda que le daba un aire peligroso. Vestía traje azul marino, corbata gris,
portafolio de piel bajo el brazo. Y sus ojos. Sus ojos eran del mismo gris tormenta de su padre, pero más jóvenes, más alertas, más tristes. Me vio y se detuvo. Yo inmediatamente dejé el trapeador y me hice a un lado, bajando la cabeza. Esperé que pasara de largo, que me ignorara como había hecho durante 2 semanas. Pero no. ¿Eres la nueva empleada?, preguntó. Su voz era distinta a la de don Esteban, más suave pero igualmente firme, sin emociones innecesarias. Sí, señor. Marisol Domínguez. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 semanas, señor. Leonel asintió despacio, estudiándome con una intensidad que me puso los nervios de punta. No era una mirada lasciva, nada inapropiado. Era más bien como si estuviera resolviendo un problema matemático y yo fuera una de las variables. ¿Te gusta el trabajo? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso jamás. Sí, señor. Estoy agradecida por la oportunidad. ¿Agradecida?, repitió, y por primera vez detecté algo parecido a curiosidad en su voz. Interesante elección de palabra. La mayoría diría que es un buen trabajo o que paga bien. Tú dices agradecida. No supe qué responder. Sentía que cualquier palabra podía ser una trampa. Leonel dejó el portafolio en la mesita del vestíbulo y se cruzó de brazos, sin dejar de mirarme. Mi padre dice que Carmela te recomendó, que vienes de una familia trabajadora, que tu padre murió y mantienes a tu madre y hermanos. Sí, señor. Debe ser difícil, cargar con esa responsabilidad tan joven. Había algo en su tono que no era lástima ni condescendencia. Era reconocimiento, como si supiera lo que significaba cargar pesos invisibles sobre los hombros. Uno hace lo que tiene que hacer, señor, respondí, sorprendiéndome de mi propia valentía al hablar sin que me preguntaran. Leonel esbozó algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa, pero se desvaneció antes de formarse completamente. Sí, uno hace lo que tiene que hacer. Tomó su portafolio de nuevo. Buen trabajo con el vestíbulo. Brilla más que nunca. Y se fue, subiendo las escaleras con pasos que no hacían ruido sobre la alfombra persa. Yo me quedé ahí parada, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, sin entender por qué ese breve intercambio me había afectado tanto. Esa noche, cuando le conté a Rocío sobre el encuentro, ella soltó una risita. «Ay, Mari, suena a que le gustaste al señorito». Yo le di un manotazo en el brazo. «No digas tonterías. Los ricos no se fijan en las muchachas de servicio. Para ellos somos invisibles». Pero mientras me dormía, no pude evitar pensar en esos ojos grises tristes, en esa voz que reconocía el peso de las responsabilidades ajenas, en esa casi sonrisa que no llegó a florecer. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Yo me adapté al ritmo de la casa Villalobos como si hubiera nacido para eso. Me levantaba a las 5:30 de la mañana en mi cuarto de azotea, me vestía rápido con ropa que olía a jabón de barra, caminaba 20 minutos hasta la mansión, me cambiaba al uniforme, desayunaba en la cocina lo que Hortensia preparaba, frijoles, huevos, tortillas, café de olla con canela, y comenzaba mi rutina. Lunes, sacudir salas, comedor, biblioteca. Martes, limpiar baños de invitados, habitaciones del segundo piso. Miércoles, lavar cortinas, trapear toda la planta baja. Jueves, ventanas, espejos, lámparas. Viernes, biblioteca nuevamente, pulir plata, regar plantas del interior. Sábado, tareas especiales que la señora Carmela asignaba según las necesidades de la semana. Aprendí a moverme en silencio, a anticipar lo que necesitaban antes de que lo pidieran, a hacer mi trabajo tan bien que pareciera que nadie lo hacía. La invisibilidad se convirtió en mi superpoder. Yo estaba ahí pero no estaba. Veía pero no miraba. Escuchaba pero no oía. Aunque claro, eso era mentira. Yo veía todo, escuchaba todo. Vi cómo don Esteban recibía visitas de hombres trajeados que fumaban puros en la biblioteca y hablaban en voz baja sobre contratos gubernamentales, licitaciones arregladas, mordidas necesarias. Vi cómo Leonel discutía con su padre en el comedor, voces controladas pero tensas, sobre modernizar los procesos, mejorar las condiciones laborales, cambiar la imagen pública. Don Esteban siempre terminaba esas conversaciones con la misma frase: «Tú manejas los números, yo manejo las relaciones, no lo olvides». Escuché a las señoras de sociedad que visitaban a don Esteban para organizar eventos de caridad, cómo hablaban de esa gente, refiriéndose a nosotros los pobres como si fuéramos otra especie. Escuché a Hortensia contarle a Refugio, en susurros en la cocina, sobre la difunta esposa de don Esteban, doña Amalia. Murió de tristeza, te digo.
Ese hombre la consumió con su frialdad. 5 años encerrada en esta casa como prisionera de lujo antes de que su corazón dijera basta. Y vi a Leonel. Lo vi más de lo que debería. No porque buscara verlo, sino porque él estaba ahí, siempre presente de formas inesperadas. A veces lo encontraba en la biblioteca a medianoche, cuando yo subía a apagar las luces que se habían quedado encendidas, leyendo libros gruesos con copa de coñac en la mano. A veces lo veía en el jardín temprano por la mañana, antes de irse a la fábrica, caminando entre los rosales como si buscara algo que nunca encontraba. A veces nuestras miradas se cruzaban en el pasillo, y él asentía levemente, reconociendo mi existencia de una forma que su padre jamás hacía. Una tarde de abril, mientras yo sacudía los estantes de la biblioteca, Leonel entró sin que yo lo sintiera. Me di cuenta de su presencia cuando habló a mis espaldas. ¿Lees, Marisol? Casi se me cae el trapo del susto. Me di vuelta y ahí estaba él, recargado contra el marco de la puerta, con las mangas de su camisa blanca enrolladas hasta los codos, corbata floja, aspecto cansado. Un poco, señor. Terminé la primaria, pero no mucho más. ¿Te gustaría leer más? La pregunta me confundió. No sabría qué leer, señor. Leonel se acercó a uno de los estantes, recorrió los lomos de los libros con el dedo índice y sacó uno de pasta azul. Juan Rulfo, Pedro Páramo. Es corto, está escrito en español sencillo, y habla de México. De nuestro México. El real, no el de los libros de historia oficial. Me extendió el libro. Yo me quedé paralizada. Señor, no puedo. Si don Esteban se entera. Mi padre no lee estos libros, no los toca, son míos. Y yo te estoy dando permiso para que lo leas. Lo único que te pido es que me digas qué te pareció cuando termines. Tomé el libro con manos temblorosas. Era la primera vez que alguien me prestaba un libro. La primera vez que alguien de ese mundo asumía que yo tenía capacidad de entender algo más allá de instrucciones de limpieza. Gracias, señor, susurré. Leonel asintió y salió de la biblioteca sin decir más. Esa noche, en mi cuarto de azotea, bajo la luz tenue del foco que colgaba del techo, abrí el libro y comencé a leer. Las palabras me atraparon desde la primera línea. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Leí hasta que me dolieron los ojos, hasta que Lupita me dijo que apagara la luz porque no la dejaba dormir. Soñé con pueblos fantasmas y padres ausentes, con memorias que persiguen a los vivos y culpas que no se lavan con rezos. Fue un martes de mediados de abril cuando todo cambió. La señora Carmela amaneció enferma. Fiebre alta, escalofríos, dolor de cuerpo. Hortensia la mandó a reposar y llamó al doctor. Eso significaba que alguien tenía que cubrir sus tareas, incluida la limpieza del estudio privado de don Esteban, ese espacio prohibido del que tanto me habían advertido. «Tú lo harás», me dijo Hortensia con cara de preocupación. «Eres la más cuidadosa. Solo sacude, no toques papeles, no abras cajones, no muevas nada importante. Y rápido, que don Esteban regresa a las 3 y no le gusta encontrar gente en su estudio». Eran las 10 de la mañana. Tenía 5 horas. El estudio privado de don Esteban estaba en el ala este de la planta baja, al final de un pasillo que casi nunca transitábamos. La puerta era de madera maciza con cerradura de bronce. La señora Carmela me había dado las llaves esa mañana antes de sucumbir a la fiebre. Mis manos sudaban cuando inserté la llave y giré. El estudio olía a tabaco, papel viejo y poder concentrado. Era más pequeño que la biblioteca, pero más íntimo, más personal. Escritorio enorme de caoba frente a una ventana que daba al jardín lateral, sillón de piel detrás del escritorio, estantes con archiveros, una caja fuerte empotrada en la pared que ni siquiera intenté mirar, cuadros de paisajes campestres, un crucifijo de plata sobre la puerta y una fotografía enmarcada sobre el escritorio. Don Esteban joven, de traje, serio, junto a una mujer hermosa de vestido blanco y sombrero de ala ancha. Doña Amalia, supuse, antes de que la tristeza la consumiera. Comencé a limpiar con movimientos mecánicos, repitiendo en mi mente las instrucciones de Hortensia como letanía. No toques papeles, no abras cajones, no muevas nada importante. Sacudí los estantes, pasé el trapo sobre el escritorio sin tocar los documentos que había apilados, limpié la ventana hasta que brilló, barrí y trapeé el piso de duela. Entonces llegué a los cajones del escritorio. Había 5, 3 pequeños a la derecha, 2 grandes a la izquierda. Necesitaba limpiar el polvo que se acumulaba en las manijas de bronce. Para hacerlo bien, debía abrirlos un poco, pasar el trapo por dentro de las ranuras, asegurarme de que no hubiera telarañas. Eso me habían enseñado. Limpieza profunda,
no superficial. Abrí el primer cajón de la derecha. Plumas, clips, un sello de lacre, facturas. Lo limpié y cerré. Segundo cajón. Sobres, papel membretado, timbres postales. Limpio y cerrado. Tercer cajón. Libreta de contabilidad, calculadora, lentes de lectura. Limpio y cerrado. Pasé a los cajones izquierdos. El primero era poco profundo. Llave del auto, cartera vieja, foto de Leonel niño sonriendo. La única vez que lo había visto sonreír, aunque fuera en imagen. Limpio y cerrado. El quinto cajón, el más grande y profundo, estaba más pesado que los demás. Lo abrí despacio, temiendo que chirriara y alertara a alguien de mi presencia. No chirrió. Se deslizó suave sobre sus rieles de metal. Y ahí, ocupando casi todo el espacio interior, vi algo que me robó el aire de los pulmones. Dinero. Fajos y fajos de billetes verdes. Dólares americanos perfectamente ordenados en pilas. Cada una sujeta con bandas elásticas color café. Los conté sin querer, hipnotizada. 10 fajos. Cada uno tenía el número 5000, escrito con plumón negro en la banda elástica. $50,000. Mi cerebro se apagó. Dejé de pensar. Solo sentía el latido salvaje de mi corazón, el sudor frío bajando por mi espalda, el temblor en mis rodillas. $50,000. Yo no sabía exactamente cuánto era eso en pesos porque nunca había tenido que pensar en cantidades así, pero sabía que era muchísimo. Sabía que con eso podría comprarle una casa a mamá, pagar la escuela de mis hermanos por años, llevar a Toñito con especialistas para su asma, salir de ese cuarto de azotea donde el frío nos congelaba en invierno y el calor nos asfixiaba en verano. Con manos que ya no parecían mías, tomé uno de los fajos. Pesaba. Era real. El papel tenía una textura áspera, diferente a los billetes mexicanos. Tenía la cara de Benjamin Franklin mirándome con expresión seria, como si me juzgara. In God we trust, decía. En Dios confiamos. ¿Confiaba yo en Dios en ese momento? No lo sé. Lo que sí sé es que el diablo tiene muchas caras, y una de ellas se parece exactamente a la oportunidad disfrazada de necesidad. Podía tomar uno de esos fajos. Solo uno. $5,000. Don Esteban era tan rico que probablemente ni siquiera notaría la falta. Tenía 3 fábricas, haciendas, negocios por todo el Bajío. ¿Qué eran $5,000 para él? Nada. Menos que nada. Pero para mí, para mi familia, era todo. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Entre contar cada centavo y dormir sin angustia. Entre ver a mis hermanos con zapatos rotos o con zapatos nuevos. El tiempo se detuvo. No sé cuántos minutos me quedé ahí parada, sosteniendo ese fajo de billetes, debatiéndome entre 2 versiones de mí misma. Una, la Marisol desesperada que había cargado bolsas de mandado desde los 8 años, que había visto a su madre llorar cuando no alcanzaba para las tortillas, que había dormido con hambre más noches de las que podía contar. Esa Marisol gritaba, «Tómalo, es tu oportunidad, nadie lo sabrá». La otra Marisol, la que mi padre me había criado para ser antes de morir en esa carretera maldita, la que mi madre me recordaba cada domingo en misa, susurraba, «Si lo tomas, nunca más serás quien eres. El hambre se va, pero la vergüenza se queda para siempre». Cerré los ojos. Vi la cara de mamá. Vi a mis hermanos. Vi a papá, con su sonrisa chueca y sus manos callosas de mecánico, diciéndome lo que me decía siempre. «Marisol, mi hija, lo único que nadie te puede quitar es tu palabra. Si pierdes tu palabra, pierdes tu alma». Puse el fajo de vuelta en el cajón. Con cuidado, exactamente donde estaba. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Pero no lo tomé. No lo tomé. Saqué el trapo de mi delantal. Lo pasé rápido por las esquinas del cajón, por la madera interna, limpiando el polvo que se había acumulado. Cerré el cajón despacio, asegurándome de que quedara exactamente como lo había encontrado. Luego limpié las manijas de bronce hasta que brillaron como espejos. Salí del estudio temblando de pies a cabeza. Cerré la puerta con llave, guardé las llaves en el bolsillo de mi delantal y caminé al baño de servicio. Vomité. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago excepto bilis amarga. Me lavé la cara con agua fría, me sequé con el borde del delantal y regresé a la cocina. ¿Ya terminaste?, preguntó Hortensia sin levantar la vista de las cebollas que picaba. Sí, respondí con voz que sonaba ajena. Ya terminé. Esa tarde, cuando don Esteban regresó a la casa a las 3 en punto como siempre, yo estaba trapeando el pasillo del segundo piso, lejos del estudio, lejos de esa tentación que casi me destruye. Lo escuché entrar. Escuché sus pasos dirigirse al ala este.
Escuché la puerta del estudio abrirse y cerrarse. Me quedé paralizada con el trapeador en las manos, esperando. ¿Esperando qué? ¿Que gritara? ¿Que me acusara? ¿Que notara que alguien había movido algo? Pero no pasó nada. Silencio. Solo el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo marcando los segundos interminables. Los siguientes 4 días fueron los más largos de mi vida. Cada vez que veía a don Esteban, cada vez que me cruzaba con la señora Carmela, cada vez que Leonel me dirigía la palabra, yo sentía que llevaba un letrero en la frente que decía: «Yo vi el dinero, yo sé tu secreto». Pero nadie me dijo nada. La vida en la casa Villalobos continuó como siempre. Don Esteban saliendo temprano a sus negocios, regresando a comer, encerrándose en su estudio. Leonel trabajando hasta tarde, comiendo poco, evitando a su padre todo lo posible. Las señoras de sociedad visitando para organizar rifas benéficas. Hortensia cocinando, Refugio gruñendo, Azucena horneando pan dulce que olía a cielo. Yo limpiaba, sacudía, trapeaba, pulía, pero por dentro estaba rota. No podía dejar de pensar en ese dinero. No en tomarlo, eso ya lo había decidido, sino en por qué estaba ahí. ¿Por qué don Esteban, un hombre tan controlador, tan meticuloso, dejaba $50,000 en un cajón sin seguro, sin protección especial? ¿Era descuido? ¿Confianza? ¿O algo más? La respuesta llegó el viernes por la tarde, de la forma más inesperada. Yo estaba regando las plantas del vestíbulo cuando Leonel bajó las escaleras. Eran las 5:30, casi hora de que yo me fuera. Él traía puesto un suéter gris sobre camisa blanca, pantalones de vestir, aspecto menos formal que de costumbre. Se detuvo en el último escalón y me miró con esa intensidad que ya me era familiar, pero que seguía poniéndome nerviosa. «Marisol, acompáñame al jardín. Necesito hablar contigo». Mi corazón dejó de latir. ¿Hice algo mal, señor? No, solo acompáñame. Dejé la regadera. Me sequé las manos en el delantal y lo seguí hacia la puerta lateral que daba al jardín principal. Caminamos en silencio por el sendero de piedra, pasando las fuentes de Talavera, los rosales que Macario cuidaba con devoción religiosa, las bugambilias que caían como cascadas moradas desde los muros. Llegamos al cenador blanco de hierro forjado, el mismo que había admirado mi primer día. Había 2 sillas de mimbre dentro, una mesita pequeña. «Siéntate», dijo Leonel, señalando una de las sillas. Yo obedecí, aunque sentarme en presencia de mi patrón iba contra todas las reglas que me habían enseñado. Leonel se sentó frente a mí, cruzó las piernas, juntó las manos sobre su rodilla y me miró directamente a los ojos. «¿Encontraste el dinero?», dijo. No fue pregunta, fue afirmación. Se me secó la boca. «Señor, yo no». «No lo tomaste», continuó, sin dejarme terminar. «Lo viste. Lo tocaste, probablemente. Pensaste en tomarlo. Y decidiste no hacerlo. Lo sé porque mi padre revisa ese cajón todos los días. Cuenta los fajos. Si faltara uno, yo ya lo sabría. Toda la casa lo sabría. Pero no falta nada. Está exactamente como estaba. No pude hablar. Solo lo miré, sintiendo que el mundo se deshacía a mi alrededor. Leonel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Su expresión era seria pero no amenazante. «Mi padre dejó ese dinero ahí a propósito. Es una prueba que ha hecho con cada empleada nueva durante los últimos 8 meses. Desde que nuestra anterior ama de llaves robó 20,000 pesos y se fue sin dejar rastro. 12 mujeres han limpiado ese estudio desde entonces. 12. Todas tomaron al menos un fajo. Algunas tomaron 2. Una tomó 3 antes de que mi padre la atrapara. Me quedé helada. Era una trampa. Todo había sido una trampa desde el principio. Tú», continuó Leonel, y por primera vez vi algo parecido a respeto en sus ojos grises. «Tú eres la primera que no tomó nada. La primera que vio $50,000, que claramente los necesitas más que el aire que respiras, y decidiste no robar. ¿Por qué?» La pregunta flotó entre nosotros como humo. ¿Por qué? Había tantas respuestas y ninguna al mismo tiempo. «Porque no es mío», dije finalmente con voz temblorosa. «Porque mi padre me enseñó que lo que no es tuyo no se toca. Porque si lo hubiera tomado, tal vez mi familia habría comido mejor, pero yo no habría podido mirarme al espejo». Leonel asintió lentamente, como si mis palabras confirmaran algo que ya sabía. Se quedó callado por un momento, mirando hacia los rosales donde las abejas zumbaban entre las flores. Luego volvió a mirar. «¿Cuántos años tienes, Marisol?» 23, señor. ¿Has pensado en casarte alguna vez?» La pregunta me tomó tan por sorpresa que solté una risa nerviosa. «¿Casarme? No, señor.
No tengo tiempo para esas cosas. Tengo que trabajar. ¿Y si alguien te propusiera matrimonio? ¿Alguien que pudiera darte seguridad económica? ¿Una vida mejor para ti y tu familia? No entendía a dónde iba con esto. Dependería de quién fuera, supongo. Pero nadie me va a proponer matrimonio, señor. Yo soy solo una muchacha de servicio. Leonel se puso de pie. Caminó hasta el borde del cenador, metió las manos en los bolsillos de su pantalón y observó el jardín con expresión inescrutable. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más suave, más vulnerable, más humana. Hace 3 años estuve comprometido, con una mujer de Guadalajara, hija de un socio de negocios de mi padre. Se llamaba Valeria. Era hermosa, educada, perfecta para el papel de esposa de un Villalobos. O eso creí. Hizo una pausa, y vi cómo sus hombros se tensaban. Me traicionó, con mi mejor amigo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que robó documentos confidenciales de los contratos de las fábricas y se los vendió a la competencia. Casi nos destruye. Mi padre tuvo que sobornar a medio gobierno para que no nos hundieran. Se dio vuelta para mirarme, y por primera vez vi dolor real en esos ojos grises que siempre parecían de piedra. Desde entonces, no confío en nadie, especialmente no en las mujeres de mi círculo social. Todas quieren algo: dinero, estatus, conexiones. Ninguna quiere a la persona, solo quieren lo que la persona puede darles. Dio un paso hacia mí. Pero tú tuviste más dinero del que probablemente verás en toda tu vida y no lo tomaste. No porque tuvieras miedo a que te atraparan. Lo sé porque mi padre puso esa prueba específicamente para que pareciera seguro tomarlo. No. No lo tomaste porque tienes algo que no se puede comprar con dinero: integridad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Marisol Domínguez, dijo Leonel, y su voz adquirió un tono formal, casi ceremonial. Pasaste la prueba, y por eso quiero pedirte algo que sé que sonará absurdo, que te parecerá una locura. Pero te lo voy a pedir de todas formas porque creo que eres exactamente lo que he estado buscando sin saberlo. Se arrodilló. Ahí, en el cenador de hierro forjado, entre rosales y bugambilias, Leonel Villalobos, heredero de un imperio textil, se arrodilló frente a mí, una muchacha de servicio de San Juan del Río que ganaba 120 pesos a la quincena. Cásate conmigo. El mundo dejó de girar. El viento dejó de soplar. Las abejas dejaron de zumbar. Solo quedamos nosotros dos. Él arrodillado, yo sentada en una silla de mimbre, mirándonos como si estuviéramos en universos paralelos que de pronto se habían intersectado. ¿Qué? Fue lo único que pude decir, en un susurro tan bajo que casi no se escuchó. Cásate conmigo, repitió, con la misma voz firme con la que probablemente cerraba negocios millonarios. Una ceremonia católica, con bendición del obispo, reconocimiento legal completo. Serás mi esposa frente a Dios y ante la ley. No te estoy pidiendo que seas mi amante. Te estoy pidiendo que seas mi esposa legítima. Pero yo no. Usted no me conoce. Yo no lo conozco a usted. No hay amor. No hay. El amor es un lujo que la gente como yo no puede darse, interrumpió. Y había una amargura en su voz que me dolió escucharla. El amor ciega. El amor te hace vulnerable. El amor te destruye. Lo que yo necesito es algo más sólido que el amor. Necesito confianza. Necesito lealtad. Necesito honestidad. Y tú acabas de demostrar que tienes las 3 cosas. Se puso de pie, sacudió el polvo de su pantalón con una mano y se pasó la otra por el cabello, despeinándose por primera vez desde que lo conocía. No espero que me respondas ahora. Sería cruel e injusto. Te voy a dar una semana para pensarlo, para que consideres lo que esto significaría para ti y para tu familia. Durante esa semana seguirás trabajando normal. Nadie más sabrá de esta conversación, y si decides que no, no habrá consecuencias. Seguirás en tu trabajo. Nada cambiará. Pero si dices que sí, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Si dices que sí, tu vida cambiará completamente. Te mudarás a esta casa como señora Villalobos. Tendrás acceso a educación, a ropa, a todo lo que necesites. Tu familia recibirá apoyo económico, tu madre tendrá una casa, tus hermanos irán a buenas escuelas, pero a cambio, tendrás que aprender a moverte en mi mundo. Tendrás que asistir a eventos sociales, lidiar con señoras que te van a despreciar por tus orígenes, sonreír cuando te insulten, representar a esta familia con dignidad. Y eventualmente, cuando estemos listos, tendríamos hijos, herederos.
Esa es la parte no negociable. Mi padre necesita nietos. El apellido Villalobos debe continuar. Me miró directamente a los ojos y vi que no había romance en esa mirada. Solo transacción. Solo negocios. Piénsalo bien, Marisol. Piensa si estás dispuesta a cambiar tu libertad por seguridad. Tu vida sencilla por una vida complicada. Tu nombre por el mío. Una semana. El próximo viernes, a esta misma hora. Te espero aquí. Me das tu respuesta. Cualquiera que sea, la respetaré. Y sin decir más, sin esperar que yo respondiera, se fue caminando de regreso a la casa con esos pasos medidos que no hacían ruido, dejándome sentada en el cenador, temblando de pies a cabeza, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza como balas perdidas. Cásate conmigo. Esas 3 palabras cambiaron todo. Absolutamente todo. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. Pasé la semana más horrible de mi vida atrapada entre 2 mundos, sin pertenecer a ninguno. En la casa Villalobos seguí limpiando, sacudiendo, trapeando, como si nada hubiera pasado. Nadie notó nada. Don Esteban seguía ignorándome. La señora Carmela, ya recuperada de su enfermedad, había retomado sus supervisiones estrictas. Hortensia me daba de comer mientras contaba chismes sobre la vecina que había descubierto que su marido tenía otra familia. Leonel. Leonel no volvió a mirarme. Pasaba por mi lado como si yo fuera aire. Como si esa conversación en el cenador nunca hubiera existido. Pero había existido. Y yo cargaba el peso de esas palabras como cruz de plomo. En las noches, de regreso a mi cuarto de azotea, Lupita y Rocío me bombardeaban con preguntas. ¿Qué te pasa, Mari? ¿Estás rara? ¿Te regañaron? ¿Hiciste algo malo? Yo mentía. Estoy cansada. Solo eso. ¿Cómo iba a explicarles que el hijo del hombre más rico de Querétaro me había propuesto matrimonio? Pensarían que estaba loca. O peor, pensarían que me estaba inventando fantasías para escapar de nuestra realidad. El miércoles llamé a mamá desde el teléfono público de la esquina. Su voz cansada me partió el corazón. ¿Cómo estás, mija? ¿Te están tratando bien en esa casa? Le aseguré que sí, que todo estaba perfecto, que el trabajo era bueno. No le conté nada. ¿Cómo podía? Mija, tengo que contarte. Toñito tuvo otra crisis de asma la semana pasada. Tuvimos que llevarlo al centro de salud. Me dijeron que necesita un tratamiento nuevo, más caro. No sé cómo le voy a hacer. Escuché el quiebre en su voz, la desesperación apenas contenida. No te preocupes, mamá. Yo me encargo. Te voy a mandar más dinero. ¿Cómo, mija? Ya mandas todo lo que ganas. Me las voy a arreglar, confía en mí. Esa llamada me destruyó, porque supe en ese momento cuál iba a ser mi respuesta. El jueves por la tarde, mientras sacudía los marcos de las ventanas del comedor, escuché voces que venían de la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. No debía escuchar. Sabía que no debía. Pero las voces subieron de volumen y no pude evitarlo. Es una locura, Leonel. Una absoluta locura. La voz de don Esteban, más alterada de lo que jamás la había escuchado. Es necesaria. La voz de Leonel, calmada, resuelta. ¿Necesaria? ¿Casarte con una muchacha de servicio es necesario? ¿Tienes idea del escándalo que esto va a causar? Las familias de bien de Querétaro van a pensar que perdiste la cabeza. Que piensen lo que quieran. Necesitamos limpiar nuestra imagen. Los sindicatos están presionando. Los periódicos están husmeando sobre las condiciones en las fábricas. Casarme con una mujer humilde, trabajadora, honesta, va a cambiar la narrativa. Ya no seremos los patrones explotadores. Seremos la familia que valora el mérito por encima del linaje. Hubo un silencio largo. Luego don Esteban habló, y su voz era más fría que el hielo. Esto no es por limpiar la imagen. Esto es porque Valeria te rompió el corazón, y ahora tienes miedo de volver a confiar en alguien de tu nivel. Esto es cobardía disfrazada de estrategia. Llámalo como quieras. La voz de Leonel no tembló. La prueba del dinero funcionó. Marisol es confiable. Eso es más de lo que puedo decir de cualquier mujer que conozco en nuestro círculo. ¿Y si dice que no? No va a decir que no. Sería estúpida si lo hiciera. Le estoy ofreciendo cambiar su vida y la de su familia. Nadie rechaza eso. Esas palabras me cayeron como balde de agua fría. Nadie rechaza eso. Como si yo no tuviera voluntad propia. Como si fuera tan predecible como ecuación matemática. Pobre más oportunidad igual a aceptación garantizada. Y lo peor era que tenía razón. El viernes llegó demasiado rápido. Me puse el uniforme con manos temblorosas.
Me recogí el pelo en la trenza más apretada que pude hacer y fui a trabajar como autómata. Las horas se arrastraron como caracoles. Cada vez que miraba el reloj de pie en el vestíbulo, apenas habían pasado 10 minutos. El tiempo se había vuelto elástico, burlándose de mi ansiedad. A las 5:30 en punto, terminé de guardar los utensilios de limpieza en el cuarto de servicio. Me quité el delantal, me lavé las manos, me mojé la cara con agua fría. Me miré al espejo rajado del baño y traté de reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Marisol Domínguez, 23 años, hija de José y Remedios, hermana mayor de Juanito, Toñito y Lupita. Muchacha de servicio. ¿Futura esposa de Leonel Villalobos? Salí al jardín con pasos lentos. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Las cigarras cantaban en los árboles. El aroma de las rosas mezclado con el de la tierra húmeda me llenó los pulmones. Era un momento hermoso. Debería haber sido romántico, pero no lo era. Era un momento de negocios, una transacción, un intercambio. Leonel ya estaba en el cenador, de pie, mirando hacia el jardín. Llevaba pantalones de vestir grises y camisa blanca con las mangas enrolladas. Cuando escuchó mis pasos sobre la grava del sendero, se dio vuelta. Nuestras miradas se encontraron. No había amor en sus ojos. Pero había algo más: esperanza, miedo, necesidad, cosas que nunca pensé que vería en el rostro de un hombre tan controlado. Llegué al cenador. Me detuve a 2 metros de él. El silencio se extendió entre nosotros como abismo. ¿Pensaste mi propuesta?, preguntó finalmente. Sí. ¿Y? Respiré hondo. Pensé en mamá, en Toñito con sus crisis de asma, en Juanito que quería estudiar mecánica pero no había dinero para las herramientas, en Lupita que soñaba con ser maestra pero tendría que dejar la escuela para trabajar. Pensé en el cuarto de azotea, en las noches de frío, en contar centavos para el camión, en comer frijoles 3 veces al día, en ver cómo la vida se nos escapaba entre los dedos sin poder hacer nada para detenerla. Y pensé en la alternativa, en esta casa, en seguridad, en educación, en medicina, en futuro. Acepto, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Me caso contigo, pero tengo condiciones. Leonel alzó una ceja sorprendido. Claramente no esperaba que yo negociara. ¿Condiciones? Sí. Primera, mis hermanos continúan estudiando, no solo primaria, secundaria, preparatoria, universidad si quieren, con todos los gastos pagados. Segunda, mi madre tiene una casa digna, con agua corriente, baño propio, electricidad, en San Juan del Río, cerca de la iglesia donde ella va a misa. Tercera, yo conservo mi apellido. Seré Marisol Domínguez de Villalobos, no solo Marisol Villalobos. Cuarta, cuando tengamos hijos, si los tenemos, se criarán sabiendo de dónde vengo. No vas a esconder mis orígenes como si fueran vergüenza. Leonel me miró largamente. Luego, para mi sorpresa, sonrió. No fue una sonrisa grande, apenas una curvatura de los labios, pero fue genuina. Acepto tus condiciones. Todas. Haremos un contrato prenupcial que especifique todo esto. Estará firmado por abogados y notarios. Será legalmente vinculante. Extendió su mano. ¿Trato? Miré esa mano, grande, de dedos largos, con callos que no esperaba ver en un hombre rico. Callos de alguien que también trabajaba, aunque fuera con papeles y plumas en lugar de trapeadores y jergas. Tomé su mano. Trato. El apretón fue firme, profesional, como si acabáramos de cerrar un negocio, porque eso era exactamente lo que habíamos hecho. La boda será en septiembre, dijo Leonel soltando mi mano. Te voy a conseguir una profesora de modales, una costurera para el vestido, clases de protocolo social. Tienes 4 meses para prepararte. ¿Crees que es suficiente? 4 meses. 120 días para transformarme de Marisol, la muchacha de servicio, a la señora Villalobos. Para aprender a caminar diferente, hablar diferente, ser diferente. Va a tener que ser suficiente, respondí. Leonel asintió. Mi padre hará el anuncio oficial la próxima semana. Vas a tener que renunciar a tu trabajo como empleada y mudarte temporalmente a una casa que rentaremos para ti en el centro. No puedes seguir viviendo en ese cuarto de azotea ni trabajando aquí. La narrativa tiene que ser correcta. Yo te conocí, me enamoré de tu honestidad y tu trabajo duro, te cortejé apropiadamente, y ahora nos casamos. ¿Entendido? Una historia falsa. Una mentira bonita para ocultar la verdad fea. Pero así funcionaba el mundo de los ricos.
Entendido. Bien. Leonel metió las manos en los bolsillos. ¿Quieres saber algo sobre mí? ¿Tienes preguntas? Vamos a estar casados. Supongo que deberías saber al menos lo básico. Tenía 1000 preguntas. ¿Por qué realmente me elegiste? ¿Qué pasó exactamente con Valeria? ¿Alguna vez podrías llegar a sentir algo por mí? ¿Me vas a respetar? ¿Me vas a tratar como igual o como adquisición? Pero no hice ninguna de esas preguntas. En su lugar pregunté, ¿cuál es tu comida favorita? Leonel parpadeó, desconcertado. Luego soltó una risa corta, casi incrédula. ¿Mi comida favorita? De todas las cosas que podrías preguntar. Voy a vivir contigo. Voy a comer contigo. Deberías saber que te gusta. Se quedó pensando. Enchiladas. Las enchiladas que hace Hortensia con salsa verde, pollo deshebrado y crema. Me recuerdan a mi infancia, cuando mi madre todavía vivía y cocinaba los domingos. ¿Extrañas a tu madre? Cada día. Su voz se suavizó. Murió cuando yo tenía 26. De tristeza, creo. Mi padre la amaba a su manera, pero su manera era fría. Ella se marchitó en esta casa como flor sin sol. No supe qué responder a eso. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Menos tenso. Más humano. ¿Y tú? Preguntó Leonel. ¿Cuál es tu comida favorita? Mole. El mole que hace mi mamá en Navidad. Lleva 3 días prepararlo. Usa chocolate, chiles, almendras, pasas, como 20 ingredientes. Lo sirve sobre pollo o guajolote. Es lo más rico que he probado en mi vida. Le diré a Hortensia que aprenda a hacerlo. No es lo mismo, dije sin pensar. El mole de mamá tiene amor. Ese es el ingrediente secreto. Leonel me miró con una expresión extraña, triste, resignada. Sí, supongo que el amor es un ingrediente que el dinero no puede comprar. Y ahí, en ese momento, con el sol poniéndose detrás de nosotros y las cigarras cantando su canción melancólica, supe con certeza absoluta que me estaba metiendo en un matrimonio sin amor. Un matrimonio de conveniencia. Un acuerdo comercial sellado con anillos de oro y promesas hechas frente a un altar. Pero también supe que era mi única oportunidad, mi única salida, mi única esperanza. Nos vemos la semana próxima, dijo Leonel, rompiendo el momento. Te mandaré un auto para que recojas tus cosas de tu cuarto y te lleve a la nueva casa. Habrá una empleada ahí para ayudarte con lo que necesites, y Marisol. Se detuvo buscando las palabras correctas. Gracias, por aceptar. Sé que esto no es fácil para ti. Sé que estás sacrificando tu vida tal como la conoces. No lo tomo a la ligera, y te prometo que voy a cumplir cada una de mis promesas. Tu familia estará bien. Tú estarás bien. Puede que no haya amor, pero habrá respeto. Eso te lo puedo garantizar. Asentí, incapaz de hablar porque tenía un nudo del tamaño de México atorado en la garganta. Caminé de regreso a la casa. Recogí mi bolsa. Me cambié el uniforme por mi ropa de siempre. Y salí por la puerta de servicio por última vez como empleada doméstica. Cuando crucé esa puerta, crucé también un umbral invisible. Ya no era la misma Marisol que había entrado 2 meses atrás con miedo y esperanza. Era una versión nueva. Una versión que acababa de vender su futuro por el bienestar de su familia. ¿Había hecho lo correcto? No lo sabía. Solo sabía que no había vuelta atrás. La semana siguiente fue un torbellino. El lunes por la mañana, un auto negro brillante se estacionó frente a mi vecindad. El chofer, Efrén, tocó a la puerta de mi cuarto de azotea. Lupita y Rocío casi se desmayan cuando vieron el auto. ¿Qué hiciste, Marisol? ¿Te sacaste la lotería? Les dije la verdad, o una versión de ella. Me voy a casar, con el hijo de don Esteban Villalobos. Me pidió matrimonio la semana pasada y acepté. El silencio fue sepulcral. Luego Lupita explotó. ¿Estás loca? Los ricos no se casan con nosotras. Te van a usar y después te van a botar como basura. No hagas esto, Mari. Rocío, más romántica, tenía lágrimas en los ojos. ¿Te enamoraste de él? ¿Él se enamoró de ti? No pude mentir. No, no es amor. Es un acuerdo. Pero él va a ayudar a mi familia. Mamá va a tener casa. Mis hermanos van a estudiar. Toñito va a tener medicina para su asma. Esto es más grande que yo. Te estás vendiendo. Escupió Lupita con amargura. Como las mujeres que se paran en las esquinas del centro. Solo que tú te vendes con contrato de matrimonio. Sus palabras me dolieron porque llevaban una semilla de verdad. Pero no cambié de opinión. No podía darme ese lujo. Empaqué mis pocas pertenencias. Ropa, el rosario de mamá,
la foto de papá, los pocos pesos que había ahorrado, el libro de Juan Rulfo que Leonel me había prestado y que nunca le devolví. Todo cabía en una maleta pequeña. Toda mi vida cabía en una maleta pequeña. Efrén me llevó a una casa en la calle Allende, a 3 cuadras de la plaza principal. Era pequeña comparada con la mansión Villalobos, pero enorme comparada con mi cuarto de azotea. Tenía sala, comedor, cocina, 2 habitaciones, baño completo con agua caliente, muebles nuevos, sábanas limpias, despensa llena, y una señora de unos 40 años llamada Esperanza que me esperaba en la puerta. «Yo seré tu acompañante durante estos meses», explicó Esperanza con voz amable. «El señor Leonel me contrató para ayudarte con lo que necesites y para cuidar las apariencias. Una señorita decente no puede vivir sola antes del matrimonio, ¿verdad?» Durante esa semana, Esperanza me enseñó cosas básicas. Cómo sentarme con la espalda recta, cómo sostener una taza de té con el meñique ligeramente levantado, cómo caminar con zapatos de tacón sin verme ridícula, cómo usar cubiertos en comidas formales, tenedor de ensalada primero, luego tenedor de carne, cuchara de sopa, cuchillo. Mi cabeza daba vueltas. El jueves llegó doña Beatriz, la profesora de protocolo que Leonel había contratado. Era una señora mayor, elegantísima, con collar de perlas y cabello gris perfectamente peinado. Me miró de arriba abajo con expresión crítica. «Dios mío, tenemos mucho trabajo por hacer. Caminas como campesina, hablas con acento provinciano, tus manos están callosas del trabajo doméstico». Suspiró dramáticamente. «Pero he transformado casos peores. Vamos a empezar con tu postura. Párate derecha. Imagina que hay un hilo invisible jalándote desde la coronilla hacia el techo». Las clases con doña Beatriz eran tortura. Me corregía cada 2 segundos. «No digas ahorita, di ahora. No digas pos, di pues. No te rías tan fuerte. No gesticules tanto con las manos. Sonríe con los labios cerrados. Así pareces más misteriosa y menos común. Menos común. Como si ser común fuera enfermedad que había que curar». El viernes, don Esteban hizo el anuncio oficial. Convocó una rueda de prensa en el salón principal de la Casa Villalobos. Invitó a reporteros del periódico local, de las estaciones de radio. Incluso vino alguien de un canal de televisión de la Ciudad de México. Yo tuve que estar ahí, parada junto a Leonel, con un vestido azul marino que me habían comprado específicamente para la ocasión, zapatos de tacón que me torturaban los pies, el cabello peinado en ondas suaves, maquillaje discreto aplicado por una profesional que Leonel había contratado. No me reconocía en el espejo. Don Esteban habló con voz firme y autoridad. «Es un honor para la familia Villalobos anunciar el compromiso de mi hijo Leonel con la señorita Marisol Domínguez, una joven trabajadora, honesta y de valores sólidos que representa lo mejor de las mujeres queretanas. Este matrimonio simboliza nuestro compromiso con las raíces de esta tierra y con el reconocimiento del mérito por encima del origen social. La boda se celebrará en septiembre en la Catedral de Santiago de Querétaro». Las preguntas comenzaron inmediatamente. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo surgió el amor? ¿Qué opinan las familias de sociedad sobre esta unión inusual? Leonel respondió con calma ensayada. «Marisol trabajaba en nuestra casa. La conocí, admiré su integridad y su espíritu trabajador, y me enamoré de la persona que es, no de lo que tiene o de dónde viene. En cuanto a lo que opinen otros, francamente no me importa. Uno no se casa con la sociedad, uno se casa con la persona». Mentira tras mentira, envueltas en frases bonitas, pero los reporteros las devoraron. La historia era demasiado buena. El príncipe rico que se enamora de la cenicienta moderna. Romance, drama, redención social. Vendía periódicos. Generaba rating. Me pidieron que dijera algo. Leonel me había preparado. Solo puedo decir que me siento bendecida y agradecida. Leonel es un hombre bueno que valora la honestidad y el trabajo duro. Espero ser una buena esposa y representar dignamente a la familia Villalobos. Las palabras sonaban vacías incluso para mis propios oídos, pero nadie pareció notarlo. Todos querían creer en el cuento de hadas. Esa noche, sola en mi nueva casa, me senté en el borde de la cama y lloré. Lloré por la vida que estaba dejando atrás, por Lupita y Rocío, por las mañanas comprando pan en la panadería del señor Meléndez, por las tardes caminando por las calles empedradas del centro. Por la libertad de ser invisible, de no importarle a nadie. Ahora toda la ciudad me conocía. Toda la ciudad tenía opinión sobre mí, y yo tenía que cargar esa cruz hasta el altar. Mayo pasó como tormenta.
Junio llegó con calor sofocante y lecciones interminables de protocolo. Doña Beatriz me enseñó a bailar vals para la boda, a sostener conversaciones banales en reuniones sociales, a identificar cubiertos de plata de diferentes épocas. Mi cabeza era una maraña de información inútil que se suponía debía hacerme presentable. Leonel me visitaba 2 veces por semana. Siempre formal, siempre correcto. Nunca intentó besarme. Nunca intentó tocarme más allá de ofrecer su brazo cuando caminábamos juntos por el jardín de mi casa temporal. Hablábamos de cosas superficiales, el clima, los preparativos de la boda, la lista de invitados que crecía como tumor maligno. Vamos a ser 300 invitados, me informó un martes. Mi padre insiste. Quiere que sea el evento social del año. 300 extraños viéndome como bicho raro, murmuré. 300 extraños que envidian tu suerte, corrigió Leonel. Y había un dejo de ironía en su voz. Al menos eso es lo que querrán que pienses. En junio conocí a las señoras de sociedad. Don Esteban organizó un té en la mansión para presentarme apropiadamente. Llegaron vestidas con ropa cara, joyas que valían más que todas las casas de mi vecindad juntas, perfumes que costaban lo que yo ganaba en 3 meses de trabajo. Doña Socorro Paniagua, esposa del dueño de la hacienda más grande de la región, me miró con sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué historia tan pintoresca! Debes sentirte como en cuento de hadas, querida. Doña Remedios de la Fuente, presidenta del Club de Damas Católicas, fue más directa. Espero que sepas lo afortunada que eres. Hay docenas de muchachas de buena familia que habrían dado cualquier cosa por estar en tu lugar. Doña Cristina Ochoa, prima lejana de los Villalobos, ni siquiera disimuló su desprecio. Supongo que ahora cualquiera puede casarse con cualquiera. ¡Qué tiempos tan democráticos! Yo sonreí. Asentí. Tomé té con el meñique ligeramente levantado. Respondí preguntas con las frases que doña Beatriz me había hecho memorizar. Es un honor ser parte de esta familia. Leonel es un hombre maravilloso. Espero aprender mucho de ustedes. Por dentro mi estómago era un nudo de odio y humillación. Estas mujeres me veían como invasora, como amenaza, como prueba de que sus hijas, con sus apellidos ilustres y sus dotes millonarias, no eran tan especiales después de todo. Cuando todas se fueron, me encerré en el baño y vomité. El té dulce, las galletitas de mantequilla, toda la farsa salió de mi estómago en oleadas violentas. Leonel me encontró sentada en el piso del baño, temblando. Entró sin pedir permiso. Se arrodilló a mi lado. Me apartó el cabello del rostro. «Lo siento», dijo. Y por primera vez escuché emoción genuina en su voz. «Debí advertirte. Debí prepararte mejor. Esas mujeres son víboras con perlas. No puedo hacer esto», susurré. «No puedo pasar el resto de mi vida sonriéndole a gente que me odia». Leonel sacó un pañuelo blanco de su bolsillo y me limpió la cara con sorprendente ternura. «Sí puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste a la pobreza, a la muerte de tu padre, a mantener una familia siendo casi una niña. ¿Crees que unas señoras amargadas van a derrotarte? Ellas tienen poder. Yo no tengo nada. Vas a tener mi apellido, vas a tener mi dinero, vas a tener mi respeto. Eso es más poder del que ellas tendrán jamás». Me miró directo a los ojos. «Y vas a tener algo que ellas no tienen. La satisfacción de haberlo logrado por ti misma, no por haber nacido en la familia correcta». No sé por qué, pero esas palabras me dieron fuerzas. Me puse de pie con piernas temblorosas. Me lavé la cara. Me miré al espejo. «Voy a sobrevivir», dije. «Más a mí misma que a él. Voy a aprender sus reglas. Voy a jugar su juego. Y voy a ganar». Leonel sonrió. Una sonrisa verdadera esta vez. Esa es la Marisol que pasó la prueba del dinero. Esa es la mujer con la que quiero casarme. Julio trajo los preparativos finales. La costurera, doña Carmela Ruiz, no la señora Carmela de la mansión, otra señora, tomó mis medidas para el vestido de novia. «Tienes buena figura», comentó con alfileres entre los dientes. «Cintura pequeña, caderas anchas. Vas a lucir hermosa con encaje francés y tul importado». El vestido costaba más de lo que yo ganaría en 10 años. Esa información me mareaba cada vez que la procesaba. Visité a mamá en San Juan del Río. Leonel había cumplido su promesa. Le había comprado una casa pequeña pero digna, de 2 pisos, con sala, cocina amplia, 3 recámaras, baño completo con agua caliente, patio trasero. Mamá lloraba cada vez que me veía. «No puedo creer que todo esto sea real, mija. Dios te bendijo. Dios bendijo a esta familia».
Mis hermanos estaban felices. Juanito, de 16 años, había entrado a una escuela técnica para estudiar mecánica automotriz. Toñito, de 14, tenía medicina nueva para su asma y ya no se despertaba ahogándose. Lupita, de 12, iba a una escuela para señoritas donde le enseñaban costura, cocina y contabilidad básica. Todo gracias al acuerdo que yo había hecho. Todo gracias a mi sacrificio. ¿Eres feliz, mija?, me preguntó mamá una tarde mientras tomábamos atole en su cocina nueva. Quise mentir. Quise decirle que sí, que Leonel me amaba, que yo lo amaba, que era un sueño hecho realidad, pero no pude. Mamá me conocía demasiado bien. Estoy en paz, respondí, eligiendo las palabras cuidadosamente. Sé que hice lo correcto para la familia, y Leonel es bueno conmigo, no me maltrata, me respeta. Eso es más de lo que muchas mujeres tienen. Mamá me tomó las manos. Sus manos, antes deformadas por el reuma, estaban mejor gracias a los tratamientos que Leonel había pagado. El amor a veces llega después, mija. Tu abuela no quería casarse con tu abuelo. Sus familias arreglaron el matrimonio. Pero con los años aprendieron a quererse. Tal vez lo mismo les pase a ustedes. Quise creer eso. Dios sabe que quise. Agosto llegó caliente y pesado. Faltaba un mes para la boda y yo sentía que me ahogaba. Las lecciones con doña Beatriz eran cada vez más intensas. Cuando entres a la catedral, caminas despacio, elegante, con la cabeza alta. No mires al suelo, no sonrías demasiado. Pareces reina, no campesina agradecida. Los ensayos en la catedral fueron surreales. Yo caminaba por el pasillo vacío, practicando mis pasos, mientras el padre Anselmo, que oficiaría la ceremonia, me observaba con expresión benevolente. El matrimonio es sacramento sagrado, me sermoneaba. No lo tomes a la ligera. Vas a jurar ante Dios que amas a este hombre, que lo respetarás y obedecerás hasta que la muerte los separe. ¿Estás preparada para ese compromiso? Sí, padre, mentía. Una semana antes de la boda, Leonel me llevó a cenar a un restaurante elegante en el centro de Querétaro. Fue nuestra primera cena solos en público. La gente nos miraba, susurraba. Ahí va el heredero Villalobos con su prometida, la que era muchacha de servicio. Los murmullos me seguían como sombras. Leonel pidió vino tinto, cortes de carne, ensalada de lechugas que yo no sabía ni que existían. Conversamos de cosas triviales. Luego, entre el plato principal y el postre, me dijo algo que me heló la sangre. Hay algo que debes saber antes de que nos casemos, sobre mi madre, sobre cómo murió realmente. Me enderecé en mi silla. Me dijiste que murió de tristeza. Sí, pero no te dije por qué estaba tan triste. Leonel giró su copa de vino entre los dedos, mirando el líquido rojo como si contuviera respuestas. Mi padre tuvo aventuras, muchas, durante todo su matrimonio. Mi madre lo sabía. Todos lo sabían excepto yo, aparentemente. Cuando finalmente me enteré, tenía 25 años. Confronté a mi madre. Ella me dijo que así eran los matrimonios en nuestra clase social, que el amor era lujo que las mujeres no podían darse, que lo importante era mantener las apariencias, preservar el apellido, dar herederos. Dejó la copa en la mesa con cuidado. 2 años después, mi madre tomó una sobredosis de pastillas para dormir. El doctor dijo que fue accidente. Mi padre pagó para que esa fuera la historia oficial, pero yo sé la verdad. Se quitó la vida porque ya no podía soportar la humillación, la soledad, el matrimonio vacío. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas saber en qué familia te estás metiendo. Necesitas saber que los Villalobos tenemos secretos oscuros. Y necesitas saber que yo juré, sobre la tumba de mi madre, que nunca le haría eso a mi esposa. Puede que no te ame, Marisol, pero te respetaré. Te seré fiel. No voy a convertirme en mi padre. Sus ojos grises brillaban con emoción contenida. Por primera vez vi vulnerabilidad real en ese hombre de control férreo. Gracias, susurré. Por contarme, por confiar en mí. Eres la única persona además de mi madre que pasó esa prueba. Eso significa algo, aunque no sepa exactamente qué. Terminamos la cena en silencio. Pero algo había cambiado entre nosotros. No era amor, pero era comprensión. Respeto mutuo. 2 personas rotas tratando de construir algo funcional de sus pedazos. El 15 de septiembre de 1972, me casé con Leonel Villalobos en la Catedral de Santiago de Querétaro. Era el día de la independencia de México, y las calles estaban adornadas con banderas tricolores, papel picado,
música de mariachi en cada esquina. La ciudad entera celebraba libertad mientras yo perdía la mía. Me desperté a las 5 de la mañana en mi casa temporal. Esperanza había dormido en el cuarto de al lado, cumpliendo su papel de chaperona hasta el final. El equipo de maquillaje y peinado llegó a las 6. 3 mujeres que me jalonearon, me pintaron, me rociaron con laca para el cabello hasta que no pude reconocerme en el espejo. Mi vestido era una obra maestra de encaje francés y tul importado. Mangas largas de encaje, escote discreto, cintura ceñida, falda amplia que parecía nube. El velo era de 5 metros, sostenido por una tiara de perlas que había pertenecido a la madre de Leonel. Zapatos de satén blanco que me torturaban los pies. Ramo de rosas blancas y azucenas. Mamá llegó a las 8, llorando como si me estuviera enterrando en lugar de casando. Mis hermanos venían vestidos con ropa nueva, incómodos en sus trajes formales. Juanito me susurró: «Todavía puedes cambiar de opinión, Mari. Podemos salir corriendo». Me reí, aunque no tenía nada de gracioso. «Ya es muy tarde para eso, hermanito». El carro que me llevó a la catedral era una limusina negra con chofer de guante blanco. Las calles estaban llenas de curiosos que querían ver a la Cenicienta queretana. «Ahí va. ¡Qué bonita! ¡Qué suerte tiene!». Sus voces se mezclaban con la música patriótica de las celebraciones del Día de la Independencia. La Catedral de Santiago es imponente. Fachada barroca de cantera rosa, torres que tocan el cielo, interior dorado y lleno de santos que me miraban con ojos de juicio. Cuando las puertas se abrieron y vi el pasillo interminable, las bancas llenas de 300 desconocidos vestidos de gala, el altar decorado con flores blancas, casi me desmayo. Papá no estaba para llevarme al altar. Esa tarea la cumplió don Esteban, en un gesto calculado de generosidad que los periódicos llamaron conmovedor. Tomé su brazo y caminé despacio, como me había enseñado doña Beatriz, con la cabeza alta y sonrisa fija. Al final del pasillo estaba Leonel, vestido con smoking negro impecable, cabello brillante de gomina, expresión seria. Cuando nuestras miradas se encontraron, asintió levemente. Una confirmación, un reconocimiento. Esto está pasando. Esto es real. La ceremonia fue larga. El padre Anselmo habló sobre el matrimonio como sacramento, sobre el amor que todo lo soporta, sobre la obediencia de la esposa y la protección del esposo. Yo repetí los votos que había memorizado, mi voz apenas un susurro amplificado por los micrófonos. Yo, Marisol Domínguez, te acepto a ti, Leonel Villalobos, como mi legítimo esposo. Leonel deslizó el anillo en mi dedo. Oro blanco con un diamante que pesaba como piedra de culpa. Yo deslicé su anillo en su dedo, mis manos temblando tanto que casi lo dejo caer. «Pueden besar a la novia», anunció el padre Anselmo. Leonel se acercó, puso una mano en mi cintura, la otra en mi mejilla, y me besó. Fue casto, breve, apropiado para una catedral llena de testigos. Pero fue nuestro primer beso. Y no sentí nada, ni amor, ni deseo, ni siquiera incomodidad, solo vacío. Los aplausos explotaron. El órgano tocó la marcha nupcial. Caminamos de regreso por el pasillo como señor y señora Villalobos, mientras los fotógrafos disparaban sus cámaras como ametralladoras de luz. La recepción fue en los jardines de la mansión Villalobos. Carpas blancas, mesas con manteles de lino, arreglos florales que costaban fortunas, orquesta de 20 músicos, comida suficiente para alimentar mi vecindad durante un año, champán francés, vino español, whisky escocés, todo lo mejor, todo para impresionar. Bailé el vals con Leonel. Él me guió con precisión mecánica, sin tropezar ni una vez. Yo seguí sus pasos, sonriendo hasta que me dolió la cara, mientras 300 pares de ojos nos observaban como si fuéramos animales en zoológico. Las señoras de sociedad me felicitaron con sonrisas falsas. «Qué boda tan hermosa, querida. Aunque debió ser difícil para ti, viniendo de donde vienes, adaptarte a todo esto. Doña Cristina fue particularmente venenosa. Espero que sepas lo que has logrado. Muchas mujeres matarían por estar en tu lugar». «Lo sé», respondí con la sonrisa que había perfeccionado. «Soy muy afortunada». Por dentro quería gritar. «¿Afortunada? Me vendí. Cambié mi libertad por dinero. Estoy atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que me ve como solución a su desconfianza. ¿Eso es fortuna?». La noche cayó. Los invitados se fueron. Leonel y yo subimos a nuestra habitación matrimonial, que en realidad eran 2 habitaciones conectadas. La principal para él, una más pequeña para mí, con una puerta entre ambas. «No voy a forzar nada esta noche», dijo Leonel mientras se aflojaba la corbata.
Ni esta noche ni ninguna otra hasta que ambos estemos listos. ¿Entendido? Entendido, susurré, aliviada y confundida al mismo tiempo. Descansa. Mañana comenzamos nuestra vida como marido y mujer, pero esta noche duerme tranquila. Y así fue. Mi primera noche como señora Villalobos la pasé sola, acostada en una cama king size con sábanas de seda egipcia, mirando el techo ornamentado, preguntándome qué había hecho. Octubre trajo rutinas nuevas. Yo ya no limpiaba. Ahora supervisaba a las empleadas que limpiaban. Ya no cocinaba. Ahora planeaba menús con Hortensia. Ya no caminaba 20 minutos al trabajo. Ahora vivía en el trabajo. Mi día comenzaba a las 8. Desayuno formal en el comedor con Leonel y don Esteban. Conversación mínima, solo lo necesario. ¿Dormiste bien? Sí, gracias. Tengo junta con el sindicato hoy. Que te vaya bien. Después, Leonel se iba a las fábricas, don Esteban a sus oficinas, y yo me quedaba sola en esa casa enorme con solo empleados que ya no me veían como igual, sino como patrona. La señora Carmela, que había sido mi supervisora, ahora me reportaba las tareas del día. Señora Marisol, las cortinas de la sala necesitan lavarse. Señora Marisol, llegó el pedido de víveres. ¿Puede revisar la lista? Era extraño, incómodo. Yo era la misma Marisol que había trapeado esos pisos 3 meses atrás, pero ahora llevaba vestidos caros y collar de perlas. Hortensia fue la única que mantuvo calidez genuina. No porque ahora seas la señora voy a dejar de regañarte si comes poco. Ven, prueba este caldo de pollo que te hice especial. Las tardes las pasaba en clases. Doña Beatriz seguía viniendo 3 veces por semana para refinar mi educación. Ahora me enseñaba francés básico. Bonjour, comment allez-vous? Historia del arte. Este es un Velázquez, querida, no un simple cuadro. Literatura clásica. También había clases de piano que yo odiaba con toda mi alma. Los jueves asistía a las reuniones del Club de Damas Católicas. Sentada entre doña Socorro, doña Remedios y doña Cristina, planeando rifas benéficas y eventos de caridad que recaudaban dinero para los pobres. La ironía me mataba. Yo había sido esa pobre hace 3 meses, pero ahora se suponía que debía compadecerme de ellos desde mi posición privilegiada. Los viernes eran los peores, cenas formales en la mansión con socios de negocios de don Esteban y sus esposas. Yo debía sonreír, asentir, servir de adorno decorativo. Las conversaciones giraban alrededor de política, dinero, conexiones. Nadie me preguntaba mi opinión. Cuando intentaba participar, me miraban sorprendidos, como si un mueble hubiera comenzado a hablar. Leonel y yo éramos extraños que compartían apellido. Él trabajaba hasta tarde todos los días. Yo cenaba sola la mayoría de las noches. Dormíamos en habitaciones separadas. Los domingos íbamos juntos a misa en la catedral, sentados en la banca de la familia Villalobos, y luego regresábamos a casa donde cada uno desaparecía en sus propios espacios. La intimidad física simplemente no existía. Leonel nunca intentó tocarme más allá de tomar mi mano en público o poner su brazo alrededor de mi cintura para las fotografías. Yo no sabía si sentirme aliviada o insultada. ¿Era tan poco atractiva? ¿O simplemente éramos 2 personas cumpliendo un contrato que no incluía cláusula de afecto? Noviembre trajo el primer escándalo. El periódico local publicó un artículo titulado La Cenicienta de Querétaro, ¿matrimonio de amor o estrategia comercial? Especulaban sobre nuestro matrimonio, citaban fuentes cercanas, que decían que todo había sido arreglo calculado de don Esteban para mejorar la imagen de las fábricas Villalobos ante las protestas laborales. Don Esteban explotó en la mesa del desayuno. «Malditos buitres, voy a demandar al periódico, voy a arruinar al editor». Leonel, más calmado, dijo: «Déjalo, padre. Entre más reacciones, más alimentas la historia. La gente se olvidará en una semana». Pero yo no me olvidé, porque el artículo tenía razón. Era estrategia, era teatro. Y yo era la actriz principal en una obra que no había elegido. Ese mismo mes visité a mamá. La encontré feliz en su casa nueva, con mis hermanos estudiando, con comida en la alacena, con ropa sin remendar. Me abrazó llorando. «Gracias, mija, por todo lo que has hecho por nosotros». Pero cuando me preguntó, ¿eres feliz?, no pude mentirle. Estoy adaptándome. Diciembre llegó frío. Las noches en Querétaro bajaban de temperatura, y yo me despertaba temblando en mi habitación enorme y vacía. Una madrugada, incapaz de dormir, bajé a la biblioteca buscando algo que leer. La casa estaba oscura y silenciosa. Solo el tic-tac del reloj de pie rompía el silencio.
Entré a la biblioteca sin encender todas las luces, usando solo la lámpara del escritorio. Me puse a revisar los estantes buscando algo interesante cuando accidentalmente tiré un libro grueso encuadernado en piel. Al agacharme a recogerlo, vi que detrás de donde había estado el libro había un espacio hueco, y en ese espacio, un cuaderno delgado de pasta dura. Lo saqué con curiosidad. Era un libro de contabilidad, pero no era contabilidad normal. Las páginas estaban llenas de números, columnas, nombres, códigos. Pago gobernador, $50,000 USD. Comisión senador García, $25,000 USD. Mordida inspector trabajo, $10,000 USD. Página tras página de pagos ilegales, sobornos, evasión fiscal. Mi corazón latía como tambor. Esto era evidencia de corrupción masiva. Esto podía destruir a los Villalobos. Esto podía mandarlos a la cárcel. ¿Qué haces despierta? La voz de don Esteban me heló la sangre. Me di vuelta y ahí estaba, en la puerta de la biblioteca, vestido con bata de casa y pantuflas, mirándome con esos ojos grises de halcón. Intenté esconder el cuaderno detrás de mi espalda, pero ya era tarde. Don Esteban lo había visto. «Dame eso», ordenó, extendiendo la mano. Yo solo estaba buscando algo que leer. «Dame ese cuaderno». Su voz tronó en el silencio. Yo temblaba, pero no solté el cuaderno. Algo dentro de mí, la misma cosa que me había impedido robar esos $50,000, me impedía obedecer ciegamente. Don Esteban cruzó la biblioteca en 3 pasos. Me arrebató el cuaderno de las manos con violencia que me hizo tropezar. Yo caí sentada en la alfombra persa. «Escúchame bien, muchacha», siseó, inclinándose sobre mí como serpiente. «No viste nada. No leíste nada. Ese cuaderno no existe. ¿Entendido? Usted está sobornando funcionarios. Está evadiendo impuestos. Me estoy haciendo lo que todos en este país hacen para sobrevivir». Su cara estaba roja de furia. ¿Crees que las fábricas funcionan solas? ¿Crees que los contratos gubernamentales se ganan con buenas intenciones? Este es México, niña estúpida. Aquí o pagas o te hundes. Está mal. ¿Mal? Se rió, una risa amarga y cruel. ¿Quién eres tú para hablarme de moral? Tú que te vendiste por dinero. Tú que aceptaste casarte con mi hijo a cambio de una vida mejor. No somos tan diferentes, Marisol. Los dos hacemos lo que debemos para sobrevivir. Sus palabras me golpearon como bofetadas, porque llevaban verdad. Si hablas de esto con alguien, continuó don Esteban, guardando el cuaderno dentro de su bata, destruiré a tu familia. Tu madre perderá su casa. Tus hermanos saldrán de sus escuelas. Los mandaré de regreso a la pobreza de donde los saqué. Y tú descubrirás que un matrimonio puede convertirse en prisión muy rápidamente. Me puse de pie con piernas temblorosas. No voy a decir nada. Bien, ahora vete a dormir. Y Marisol, si vuelvo a encontrarte husmeando donde no te llaman, las consecuencias serán severas. Salí de la biblioteca corriendo. Subí las escaleras como si me persiguieran demonios. Me encerré en mi habitación y lloré hasta que salió el sol. Esa madrugada supe con certeza absoluta que estaba atrapada. Atrapada en una familia corrupta. Atrapada en un matrimonio sin amor. Atrapada entre mi conciencia y la seguridad de los míos. Y no había salida. Los días después del descubrimiento fueron un infierno silencioso. Yo cargaba el secreto como piedra en el estómago. Cada vez que veía a don Esteban en el desayuno, recordaba sus palabras. Destruiré a tu familia. Cada vez que asistía a las reuniones de caridad, donde hablaban de ayudar a los pobres, pensaba en los trabajadores explotados en las fábricas Villalobos. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una cómplice. Enero de 1973 llegó con frío implacable. Yo me hundía en la depresión sin que nadie lo notara. Comía poco. Dormía menos. Las ojeras bajo mis ojos se volvieron permanentes. Doña Beatriz comentó: «Estás perdiendo tu brillo, querida. Una señora Villalobos debe verse radiante siempre. Radiante. Mientras por dentro me pudrías de culpa». Leonel finalmente lo notó a mediados de enero. Me encontró una tarde en la biblioteca, ese lugar maldito, mirando por la ventana sin ver nada. «Marisol, ¿qué te pasa? Llevas semanas actuando extraño». «Nada, estoy bien». «No, no estás bien. Háblame». Me di vuelta para mirarlo. Leonel tenía expresión genuinamente preocupada. Y en ese momento, cansada de cargar sola ese peso, decidí confiar en él. «Encontré algo. En diciembre, un cuaderno escondido en esta biblioteca». Vi cómo su expresión cambiaba.
de preocupación a comprensión, de comprensión a resignación. El cuaderno de contabilidad paralela, dijo en voz baja. Mi padre te descubrió, ¿verdad? Sí, me amenazó. Dijo que si hablaba destruiría a mi familia. Leonel cerró los ojos, apretó la mandíbula. Dios mío, Marisol, lo siento. Yo sabía que existía ese cuaderno. Llevo años pidiéndole a mi padre que deje esas prácticas, pero él dice que es la única forma de competir en este país corrupto. ¿Y tú estás de acuerdo? No, nunca. Yo quiero limpiar los negocios familiares, pagar salarios justos, cumplir las leyes, hacer las cosas correctamente. Pero mi padre controla todo. Yo solo manejo las operaciones diarias. Él maneja el dinero y las relaciones políticas. Se sentó en el sillón de cuero, puso la cabeza entre sus manos. Por eso te elegí, Marisol. No solo por la honestidad con el dinero, sino porque necesitaba a alguien con conciencia moral en esta familia. Alguien que me recordara que hay otra forma de vivir. Me senté frente a él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados mientras tu padre sigue robando y sobornando? No lo sé. Si denunciamos, la familia se destruye. Las fábricas cierran. Cientos de empleados pierden sus trabajos. Tu familia pierde todo. Yo voy a la cárcel probablemente por ser cómplice. Pero si no hacemos nada, somos igual de culpables, terminé. Nos quedamos en silencio. Dos personas atrapadas en una red de corrupción que no habíamos tejido pero de la que nos beneficiábamos. Febrero trajo una crisis inesperada. Los trabajadores de la fábrica principal organizaron una huelga. Exigían mejores salarios, condiciones laborales dignas, respeto a sus derechos. Don Esteban quería usar la fuerza policial para reprimirlos. Hay que aplastar esto antes de que se convierta en movimiento. Leonel se opuso por primera vez de forma abierta. No, vamos a negociar. Vamos a escuchar sus demandas. Eres débil, como tu madre. La mención de su madre hizo que algo se rompiera en Leonel. No soy débil, soy decente. Algo que tú dejaste de ser hace mucho tiempo. La confrontación escaló. Gritos, insultos, amenazas. Yo observaba desde la puerta del estudio, paralizada. Si no aplastamos esta huelga, otras fábricas van a seguir el ejemplo, rugió don Esteban. Entonces démosles razones para no necesitar huelgas. ¡Paguémosles lo que merecen! ¡Tratémoslos como humanos! Don Esteban le dio una bofetada a Leonel. El sonido resonó como disparo en la habitación. «Eres una desilusión», escupió el viejo. «Y todo es culpa de esa muchacha con la que te casaste. Te llenó la cabeza de ideas ridículas sobre honestidad y justicia». Leonel se tocó la mejilla enrojecida, pero su voz salió firme. «No. Marisol me recordó quién era yo antes de que tú me convirtieras en tu copia. ¿Y sabes qué, padre? Tengo una copia de tu cuaderno. Lo fotografié hace meses. Si tocas a esos trabajadores, si usas violencia, envío esas fotografías al periódico». El silencio que siguió fue aterrador. «No te atreverías», susurró don Esteban. «Destruirías el apellido Villalobos, tu propio futuro». «Me atrevo, porque prefiero ser pobre y honesto que rico y corrupto». Don Esteban lo miró con odio puro. «Entonces hazlo. Destruye todo lo que construí. Pero cuando tu familia se muera de hambre, cuando tu esposa y sus hermanos vuelvan a la miseria, recuerda que fue tu culpa». Leonel me miró. Yo estaba en la puerta, llorando silenciosamente. Nuestros ojos se encontraron y en ese momento comprendí algo fundamental. Él me estaba pidiendo permiso. Permiso para destruir nuestra seguridad en nombre de la integridad. Pensé en mamá, en mis hermanos, en la casa que perderían, en las escuelas de donde los sacarían, en volver al cuarto de azotea, al hambre, al frío. Luego pensé en los trabajadores, en sus familias, en sus hijos que también merecían educación y comida, en los pueblos enteros que dependían de esos empleos y que estaban siendo explotados. Y pensé en papá, en sus palabras: «Lo único que nadie te puede quitar es tu palabra. Si pierdes tu palabra, pierdes tu alma». Me sequé las lágrimas. Entré al estudio. Me paré junto a Leonel. «Hazlo», le dije. «Publica las fotografías. Yo apoyo tu decisión. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos». Don Esteban nos miró a ambos con desprecio. «Están cometiendo el mayor error de sus vidas». «Tal vez», respondió Leonel, «pero al menos podremos dormir por las noches». Leonel no llegó a publicar las fotografías. No fue necesario. Él negoció directamente con los trabajadores, aceptó sus demandas principales, firmó un contrato justo ante notario. Don Esteban lo desheredó oficialmente.
Ya no eres mi hijo, ya no eres un Villalobos. Pero Leonel tenía acciones propias de las fábricas que había adquirido con su trabajo. Tenía contactos. Tenía reputación de ser el Villalobos honesto. Los bancos confiaron en él. Inversionistas progresistas lo apoyaron. Nos mudamos de la mansión a una casa modesta en el centro de Querétaro. Perdimos el ejército de empleados, los autos de lujo, las cenas con políticos, pero ganamos algo más valioso: libertad. Los primeros meses fueron duros. Yo aprendí a cocinar de verdad, no solo a planear menús. Aprendí a lavar ropa, a limpiar mi propia casa, a presupuestar cada peso. Regresé a mis raíces y descubrí que no las había perdido, solo las había enterrado bajo capas de encaje francés y perlas. Leonel trabajó día y noche para demostrar que se podía tener un negocio exitoso y ético. Abrió una fábrica nueva con mejores condiciones laborales. Pagaba salarios justos. Ofrecía seguro médico. Los trabajadores lo amaban. Los clientes admiraban su integridad. Y nosotros empezamos a conocernos realmente, sin presiones, sin fachadas, sin ser el señor y la señora Villalobos, solo Leonel y Marisol. Una noche de abril, mientras lavábamos platos juntos después de la cena, algo impensable meses atrás, Leonel me dijo: gracias. ¿Por qué? Por salvarme, por recordarme quién soy, por no dejar que me convirtiera en mi padre. Dejé el plato que estaba secando. No fui yo quien te salvó, fuiste tú. Tuviste el valor de elegir lo correcto sobre lo fácil. Lo hice porque tú me enseñaste que era posible. Ese día en el estudio de mi padre, cuando encontraste $50,000 y no los tomaste, me diste esperanza. Esperanza de que todavía existía gente honesta en este mundo. Me tomó las manos. Manos con callos nuevos del trabajo doméstico. Manos que habían limpiado pisos y ahora limpiaban nuestra propia casa. Te amo, Marisol. No sé cuándo empecé a amarte. Tal vez desde esa tarde en el Senador. Tal vez desde que me defendiste frente a mi padre. Tal vez desde siempre. Pero te amo. Mi corazón se detuvo. Esas palabras que nunca pensé escuchar. Ese amor que creí imposible. Yo también te amo, susurré, descubriendo que era verdad. En algún punto del camino, entre crisis y decisiones difíciles, me había enamorado de este hombre complicado y noble. Nos besamos. Un beso real. No de teatro. No para fotografías. Un beso que sabía a jabón de trastes y a nuevos comienzos. Pasaron los años. Don Esteban murió en 1975 sin reconciliarse con nosotros. Dejó su fortuna a instituciones de caridad. Ironía suprema. Porque no tenía más herederos directos. Leonel construyó una empresa textil mediana pero respetada. Nunca fuimos ricos como los Villalobos originales, pero vivíamos dignamente. Y dormíamos con la conciencia tranquila. Tuvimos 2 hijos. José, nombrado por mi padre, y Amalia, por la madre de Leonel. Les enseñamos sobre honestidad, trabajo duro, justicia. Les contamos nuestra historia sin omitir las partes feas. Mamá vivió en su casa hasta los 82 años, siempre agradecida pero también orgullosa de que sus hijos hubieran prosperado sin perder su esencia. Mis hermanos se graduaron, formaron familias, vivieron bien. Y yo encontré algo que nunca busqué en esa casa de cantera rosa, donde limpié pisos y encontré $50,000. Encontré mi voz, mi fuerza, mi propósito. Porque la verdadera prueba nunca fue sobre el dinero. Fue sobre descubrir quién era yo bajo las capas de pobreza y lujo, bajo las expectativas y los roles impuestos. Fue sobre elegir la integridad cuando el precio era altísimo. Fue sobre aprender que el amor verdadero no se construye sobre mentiras convenientes, sino sobre verdades incómodas. El día que cumplí 50 años, Leonel me regaló un marco con aquellos $50,000, los mismos billetes de la prueba, ahora enmarcados detrás de un vidrio. Para que nunca olvides, dijo, que las decisiones más pequeñas pueden cambiar destinos enteros. Los colgamos en la sala. No como trofeo, sino como recordatorio. De que la honestidad sigue siendo el único lujo verdadero. De que el amor puede crecer en los lugares más inesperados. De que las pruebas de la vida no siempre vienen con instrucciones claras. Y cada vez que miro esos billetes verdes detrás del vidrio, recuerdo a la muchacha de 23 años que temblaba sosteniendo un trapeador, que tuvo que elegir entre necesidad y dignidad, y que eligió lo segundo sin saber que estaba eligiendo mucho más. Eligió su alma, y eso, al final, valía más que todo el dinero del mundo. Esta es mi historia.
La historia de cómo $50,000 cambiaron mi vida, pero casi me costaron mi alma. La historia de cómo un matrimonio sin amor se convirtió en el amor de mi vida. La historia de cómo la honestidad, esa virtud que parece debilidad en un mundo corrupto, resultó ser mi mayor fortaleza. Soy Marisol Domínguez de Villalobos, y esta es mi verdad. En 1972 yo trabajaba en la casa del hombre más rico de la ciudad. Cuando encontré $50,000 en un cajón, solo limpié y devolví. Pero quedé en shock cuando su hijo dijo: «Pasaste la prueba, cásate conmigo».